Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias, especialmente a esta charla sobre un tema de gran relevancia en la lucha contra el cáncer, el uso de Salmonella entérica atenuada como vector terapéutico antitumoral. En las últimas décadas, la medicina ha logrado avances impresionantes en la comprensión y tratamiento del cáncer, pero persisten desafíos significativos en la efectividad y especificidad de los tratamientos actuales. Hoy exploraremos una estrategia innovadora que aprovecha las propiedades naturales de una bacteria comúnmente conocida por causar enfermedades. Salmonella entérica, en su forma atenuada, ha demostrado ser una herramienta poderosa para el desarrollo de terapias antitumorales, gracias a su capacidad para dirigirse selectivamente a las células tumorales y estimular una respuesta inmunológica. Discutiremos cómo esta bacteria modificada para ser segura y efectiva, podría ofrecer nuevas esperanzas para el tratamiento de cánceres resistentes y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Acompáñenos mientras profundizamos en los mecanismos, estudios y el potencial futuro de esta prometedora estrategia terapéutica. Para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Rosendo Luria Pérez. El doctor Luria Pérez es investigador en ciencias médicas y jefe de la Unidad de Investigación en Enfermedades Oncológicas en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, de la Ciudad de México. Es profesor titular de Biología Molecular Aplicada a la Medicina en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 de 2009 a 2024 y Nivel 2 a partir del 2025. Él es licenciado en Química Clínica por la Universidad Veracruzana, con maestría y doctorado en Ciencias en Biomedicina Molecular por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAB, del IPN. Asimismo, realizó una estancia postdoctoral en Inmunología e Inmunoterapia del Cáncer en la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos de América. Su investigación actual se enfoca en la inmunología e inmunoterapia del cáncer empleando vectores bacterianos atenuados, anticuerpos recombinantes y péptidos apoptóticos. Ha recibido reconocimientos como el Premio Anual de Investigación Pediátrica Aaron Sainz en 2019, otorgado por el Hospital Infantil de México y la Asociación Aaron Sainz. Asimismo, el Premio de Inmunología Sergio Estrada Parra, Vector and Dixon de México, categoría investigador joven en investigación clínica en 2021, otorgada por la Sociedad Mexicana de Inmunología, ACEM, y el premio al mejor trabajo de investigación biomédica en el 2022, otorgado por la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud de la Secretaría de Salud. Es autor y coautor de al menos 24 artículos publicados en revistas indexadas. Es coautor de una patente internacional, autor y coautor de 5 capítulos de libros. Ha participado con más de 100 trabajos en congresos nacionales y 14 trabajos en congresos internacionales. Ha sido director de tesis de diversos alumnos de licenciatura del IPN, de la UB y de la UAM, así como de maestría y doctorado en la Universidad Veracruzana, en la UAM, en el IPN, así como en Sinvestab. También ha participado en diversas actividades de divulgación científica como organizador de simposios de oncología, el Congreso de la MINSHAE AC, así como el Chiquitúnel de la Ciencia y Día de Puertas Abiertas a la Ciencia en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Bienvenidos a todos y bienvenido, doctor Luria. Gracias por aceptar la invitación. Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradezco al doctor Alvarado la posibilidad que nos da de poder compartir con toda su audiencia una de las líneas de investigación que estamos siguiendo en el Hospital Infantil de México, en donde proponemos a Salmonella entérica como un aliado en la terapia contra el cáncer. A lo largo de este tiempo vamos a platicar sobre algunos pues, eventos que están ocurriendo en los tratamientos contra el cáncer, como la resistencia al cáncer, cómo podríamos nosotros
revertir algunos de estos mecanismos y cómo podríamos emplear a Salmonella entérica atenuada como un vector eficiente para poder transportar nuestros mecanismos de inducción de muerte celular, principalmente tratando de restaurar la apoptosis que está pues alterada en estas células transformadas. Entonces, vamos a comenzar. Como ustedes saben, el cáncer pues es un grupo de enfermedades que se caracteriza por un crecimiento anormal de alguna de las células que si no se controla pues puede llevarnos a la muerte, ¿no? Entonces, en el Hospital Infantil de México, pues una de las principales pues, líneas de investigación que se siguen en cáncer son pues las neoplasias hematopoyéticas que como ustedes están observando en esta diapositiva, pues a nivel internacional y nacional pues ocupan los primeros lugares de mortalidad en niños de edades de 0 hasta 19 años. Muy en particular, nuestro grupo está interesado en los linfomas pediátricos, de los cuales, pues sabemos, se clasifican en dos tipos importantes: el linfoma de Hodgkin, con el 10% de los casos de linfomas, y el linfoma no Hodgkin en un 90% de los casos. Y que presentan, como ustedes bien saben, pues las formas más agresivas de este tipo de neoplasias. Afortunadamente el tratamiento, la quimioterapia principalmente combinada, CHOP, COP o R-CHOP, pues han permitido incrementar la sobrevida de estos pacientes a 5 años hasta un 85%. Sin embargo, pues hay todo, pues hay un porcentaje importante de un 10 a un 15% que falla a los tratamientos convencionales contra el linfoma no Hodgkin. Y dentro de pues, este fallo al tratamiento, pues hay diferentes justificaciones, como son pues la toxicidad de los tratamientos y uno de los mecanismos es la resistencia a los fármacos. La resistencia a los fármacos se puede explicar de diferentes maneras. Sin embargo, pues nuestro grupo solo lo estudia a un nivel de genes y proteínas que controlan la apoptosis, principalmente los de la familia de BSL2. Como sabemos, la apoptosis, que es así se le define a la muerte celular programada, pues es un mecanismo que permite eliminar a las células dañadas de nuestro organismo sin generar inflamación y de esta manera poder eliminar las células que han sufrido algún insulto. Durante los procesos de apoptosis, estas pueden pues inducirse a través de dos vías muy importantes, como es la vía extrínseca y la vía intrínseca. Nosotros estamos pues interesados en la vía intrínseca, pues que involucra una gama de proteínas, las cuales van a promover la muerte celular programada. Ustedes aquí tenemos moléculas efectoras, iniciadoras, llamadas proapoptóticas, y otras que inhiben la apoptosis, como esta gama de proteínas que ustedes están observando aquí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en una célula normal? Cuando una célula normal recibe algún insulto, las proteínas proapoptóticas como BAX, BAC y BOC, pues forman un oligómero en la membrana mitocondrial, tal como ustedes están observando aquí, y se liberan ciertas proteínas, ciertos factores como citocromo C, lo cual inicia la cascada de la apoptosis. Lo que está ocurriendo en las células que se están resistiendo a la quimioterapia y están fallando a estos tratamientos es que estas células transformadas
tienen una sobreexpresión, como ustedes están observando aquí, de moléculas que evitan la apoptosis. De todas estas que están aquí, aquí están ejemplificadas y lo que están haciendo es literalmente secuestrar a las proapoptóticas. De esta manera se evita la formación del oligómero, y no se libera el citocromo C y entonces se inhibe el proceso de muerte celular programada y por más quimioterapia que se esté administrando, pues estas células no se van a ir a muerte. ¿Cómo lo sabemos? Pues diversos grupos, incluyendo el nuestro, pues hemos demostrado que la sobreexpresión de moléculas antiapoptóticas como BSL-XL, como BSL2, como MSL1, BFL1, están involucrados en la resistencia a la quimioterapia en el linfoma no Hodgkin. Afortunadamente, pues se sabe y se conoce cómo están interaccionando eh, estas proteínas de la familia de BSL2. Y entonces aquí tenemos una interacción entre las proteínas antiapoptóticas y proapoptóticas, y esta interacción lo hacen a través de un dominio que llamamos dominio BH3. Vean ustedes que se comparte entre los componentes de esta familia y se conoce la secuencia de aminoácidos que están involucrados en esta interacción. Tal como ustedes están observando aquí, tenemos a la molécula antiapoptótica y la proapoptótica interaccionando en el dominio BH3. Conocemos la secuencia. Entonces, una manera de poder revertir este mecanismo de resistencia es que hemos propuesto nosotros y otros grupos es llevar al interior de las células estos péptidos para que compitan por este dominio BH3 en la molécula antiapoptótica y de esta manera liberen la proapoptótica y entonces tengamos la inducción y la restauración de la apoptosis, que pues en presencia de la quimioterapia no debiera de resistirse la célula a muerte. Pues como ustedes saben, bueno, estos péptidos pues no tienen manera de ingresar a la célula. Lo que hemos hecho nosotros es acoplar a este péptido que vamos a llamar el péptido del dominio BH3 de VAX, lo hemos acoplado a un péptido que desestabiliza membranas, le vamos a llamar péptido fusogénico, está acoplado a una banderita molecular para seguimiento y todo este pequeño complejo peptídico le vamos a llamar a partir de ahora péptido permeable VAX-BH3. Entonces, este péptido VAX-BH3, cuando se pone en contacto con la célula, pues el péptido fusogénico desestabilizará la membrana, acarreará nuestro péptido de VAX al interior y bloqueará las proteínas antiapoptóticas y se restaurará el mecanismo de apoptosis tal como lo esperamos. Bueno, la pregunta es si esto es funcional. Entonces, mandamos a sintetizar estos péptidos de los que les estoy platicando del dominio BH3. Aquí tenemos el puro péptido de VAX del dominio BH3 y los péptidos acoplados a los péptidos fusogénicos. A estos, recuerden, les llamamos péptidos permeables. Y lo que hicimos es ponerlo en contacto con células ramos, que son células de un linfoma no Hodgkin, en particular de la variante Burkitt, y bueno, primero identificamos que tuvieran las proteínas que estarían involucradas en la apoptosis intrínseca. Vemos que hay moléculas antiapoptóticas como MSL1, BSL2, en particular las células ramos no, carecen de BSL2, tienen MSL1 nuevamente, BSL-XL, no tienen BSL2, tienen proapoptóticas como BAC y BAX. Cuando pusimos en contacto estas células ramos del linfoma no Hodgkin con nuestros péptidos que
permeables de Bax, vean ustedes cómo disminuye drásticamente la viabilidad de la célula, tal como ustedes están observando aquí, comparado con el péptido que no tiene manera de ingresar a la célula. Cuando nosotros nos preguntamos si esta disminución de la viabilidad celular era por restauración de la apoptosis, bueno, nosotros vemos en estos experimentos de túnel, vemos claramente un incremento de la apoptosis en las células que fueron tratados con nuestros péptidos permeables BAX, BH3. Y bueno, esto es solo en presencia de los péptidos. Nos preguntamos también si estos péptidos nos permitirían sensibilizar a la quimioterapia. Y lo que estamos observando aquí, pues son ensayos en donde empleamos menores concentraciones de péptidos. Para ello, pues pusimos en contacto nuevamente a nuestras células Ramos con 20 micromolar de péptido. En el anterior habíamos utilizado 50 micromolar de péptidos y vemos claramente la reducción de la viabilidad nuevamente, pero en presencia de un agente quimioterapéutico como cisplatinum, vemos claramente una reducción considerable de la viabilidad celular. Cuando nos preguntamos si esta disminución de la viabilidad celular se debe por una restauración de la apoptosis, pues vemos claramente un incremento de células caspasa 3 activas, que es otra manera de verificar la apoptosis, solo en las células que reciben pues nuestro péptido permeable AMBAX más el agente quimioterapéutico. Esto fue verificado por ensayos de túnel que también nos miden pues la muerte celular programada en su última fase, y nos preguntamos si estos péptidos pues tenían alguna toxicidad sobre las células mononucleares de sangre periférica. Recuerden que aquí estábamos trabajando pues con células de linfoma no Hodgkin, son linfocitos, eh, es un linfoma de linfocitos B. Bueno, entonces tomamos a las células mononucleares de sangre periférica, la pusimos en contacto con nuestros péptidos y vean la diferencia en la reducción de la viabilidad celular comparado con las células tumorales. Aquí prácticamente el comportamiento es muy diferente. Sí, logramos observar una reducción de la viabilidad, pero esto es mucho menor en comparación con el daño que están causando a las células tumorales. Entonces, estos datos nos dicen que nuestros péptidos del dominio BH3 de la proteína BAC son capaces de restaurar la apoptosis. Sin embargo, los que han trabajado con péptidos, pues saben que el trabajar con péptidos es complicado, se requiere pues de grandes cantidades de péptidos para poder evidenciar un efecto biológico, porque son fácilmente degradados tan pronto se incorporen pues como tratamiento en los modelos in vivo. Entonces requerimos que estos péptidos se transporten al microambiente tumoral de manera efectiva y selectiva. Y es ahí donde nosotros proponemos a Salmonella entérica, como un aliado en la terapia contra el cáncer. El empleo de bacterias en la terapia contra el cáncer no es nuevo. Data desde los 1800. Las primeras observaciones fueron con Bautiero, donde observa que pacientes con gangrena gaseosa, ellos y que a la vez, al mismo tiempo tenían pues algún tumor, pues en algunos casos desaparecían los tumores. Estos estudios fueron todavía mucho más evidenciados, pues como en 1830 por Coley, que era un cirujano oncólogo también,
que analizando pues a sus pacientes observa que los pacientes que cursaban con erisipela, eh, pues en algunos casos se eliminaban la masa tumoral, se reducía o se eliminaba totalmente. No sabían realmente el mecanismo y qué es lo que estaba ocurriendo. Estudios posteriores describen que el evento que estaba ocurriendo ahí era en la inducción de una respuesta inflamatoria, y con una gran participación de la interleucina 12. Los inmunólogos pues han aceptado que este evento es el primer evento de inmunoterapia y a partir de entonces pues se describe que la activación de la respuesta inmune o de las células y otros componentes de la respuesta inmune pues ayudarían a eliminar a las células tumorales. Estos fueron los primeros tratamientos que se dieron de manera consistente para eliminar a los tumores. Sin embargo, con el advenimiento de la quimioterapia, la radioterapia, esto quedó en desuso, dado que se empleaban pues bacterias posteriormente en un extracto que se llamó extracto de cole, que era pues una mezcla de Streptococcus pyogenes y Serratia marcescens como tratamiento para los diferentes tumores. Pero estos extractos provenían de bacterias pues no atenuadas y en muchos de los casos fue fatal. Entonces quedó en desuso, pero en 1970 la FDA aprobó uno de los tratamientos con bacterias que incluso persisten hasta el momento para su uso en cáncer de vejiga. El empleo de bacteria de Calmette-Guerin, BCG, de Mycobacterium bovis, se emplea como terapia después de eliminar la masa tumoral por cirugía, en caso de que quede alguna célula transformada ahí, e inoculan por vía intratecal una masa de bacterias ahí que pues garantiza la eliminación de los remanentes de células transformadas. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de Salmonella entérica. Salmonella entérica, en particular Cerobacter fimurium, pues se ha empleado en diferentes protocolos, principalmente desde muy al inicio pues, como con fines vacunales y con esta finalidad se trataron de modificar genéticamente y se obtuvieron diferentes cepas que tienen modificaciones a nivel de las vías metabólicas, que tienen mutaciones a nivel de las vías de locomoción, que tienen mutaciones a nivel de diversos factores de virulencia, de tal manera que hay un arsenal de salmonela entérica atenuadas que pueden emplearse en la terapia antitumoral. ¿Por qué salmonella entérica? Salmonella entérica es una bacteria anaeróbica facultativa y los tumores, por su naturaleza, pues los sólidos y semisólidos son una masa en la cual pues hay muy poco oxígeno y sin ningún problema la bacteria podría sobrevivir, muy en particular Salmonella entérica. Diversos estudios han demostrado que cuando Salmonella es administrada por vía intravenosa o por vía oral, este es capaz de llegar al microambiente tumoral y y una vez que se encuentra ahí, puede proliferar y eliminar a las células transformadas, haciendo uso de una capacidad oncolítica intrínseca que tiene, ¿no? Es capaz de promover la producción de óxido nítrico, es capaz de reducir pues, factores como el VEGF,
capaz de inducir la autofagia, incremento de calreticulina, activa la respuesta inmune innata y la respuesta inmune antitumoral. ¿Cómo es que llegó aquí? Siguiendo, pues, una vez que es administrado a través del torrente sanguíneo y llega a la masa tumoral. Recuerden que la masa tumoral, pues, tiene muy bajas concentraciones de oxígeno, puede sobrevivir sin ningún problema. Hay pues una liberación de una gran cantidad de nutrientes porque tiene un core necrótico en el cual se están pues muriendo las células y liberando una gran cantidad de nutrientes. Y bueno, hay algunos otros grupos de investigación que proponen que Salmonella tiene receptores para una gran gama de moléculas como galactosa, ribosa, serina, ácido aspartico, etanolamina, que sirven como pues quimioatractantes de la bacteria para que ella llegue, prolifere sin ningún problema, porque debemos de recordar que muy al inicio, pues el microambiente tumoral está totalmente tolerizado. No hay actividad de la respuesta inmune y con respecto a algún órgano normal, como es el vaso, como es el hígado, pues después de que se busca la salmonela en estos órganos normales, bueno, prácticamente después de una semana ha desaparecido, ¿no? Y las proporciones, como ustedes están viendo aquí, se acumula, si yo administro mil bacterias, pues casi las 1000 bacterias van a estar en microambiente tumoral y solo quizá una la encuentren en los órganos normales como hígado y vaso. Entonces, hay otros estudios en donde esta proporción se va a 100.000 a 1 incluso, ¿no? Entonces, Salmonella no solo es capaz de llegar al tumor primario, es capaz de llegar a las metástasis, como ustedes están viendo aquí, y es capaz de inducir sensibilidad a la quimioterapia. Ella per se, tiene una actividad de inducir la sensibilidad a la quimioterapia cuando llega al microambiente tumoral, induce entre otras cosas, que haya menos expresión de factores de transcripción como HIF1 alfa y al haber menos HIF1 alfa hay pues una menos expresión de moléculas que eh, son reguladas por este factor de transcripción, como MDR1, que está asociado con la resistencia y la expulsión de los fármacos, y también pues es capaz Salmonella, una vez que llega aquí, de permitir la sobreexpresión de moléculas como conexina 43. ¿Qué es la conexina 43? Bueno, pues es una molécula que permite la formación de uniones entre las células, formando pues un canal entre ellas de tal manera que si la quimioterapia solo era capaz de llegar a estos niveles de la periferia del tumor, ahora pues al estar interconectadas por conexina 43, formando uniones de conexión, pues entonces la quimioterapia puede viajar hasta el core necrótico, que ese es uno de los problemas de la administración de la quimioterapia. Entonces, afortunadamente, pues se cuenta con diferentes cepas. Nosotros tenemos una que es mutada en la vía de los aminoácidos aromáticos, a la cual le llamamos SL3261. Bueno, entre otras características importantes de Salmonella es que ella, pues como ustedes están viendo aquí y como lo describe Forbes en un artículo, pues se constituye una de los vectores más eficientes para la terapia antitumoral, porque una vez que llega al microambiente tumoral, pues favorecida porque tiene un mecanismo de propulsión como los flagelos, tiene manera de pues recibir señalizaciones a través de receptores y tiene la capacidad de llevar dentro de ella
o en su superficie, en su interior, pues sustancias citotóxicas que ayudarán a eliminar a la célula transformada. Entonces se convierte en una verdadera fábrica productora de sustancias antitumorales y es uno de los vectores por excelencia para transportar diferentes moléculas al interior de la célula tumoral. Salmonella entérica no solo se ha quedado en ensayos pues preclínicos, ¿no? Y los diferentes modelos animales, sino que también se ha llevado a los ensayos ya de fase clínica 1 y hasta 2. Ajá, se tienen pues algunas cepas mucho muy seguras en donde pues como la BNP 20009 que carece de, entre otras cosas, del lipopolisacárido, que es uno de las principales moléculas que podrían inducir alguna toxicidad en los individuos, pues esta cepa es deficiente de LPS y se ha probado en melanoma metastásico, carcinoma renal y algunas otras, ¿no? Sin embargo, pues las observaciones que se hicieron al respecto es que Salmonella no fue suficiente, ella sola no fue suficiente para eliminar la masa tumoral. Sin embargo, pues entre los eventos que se pueden pues resaltar de estos ensayos es que Salmonella es capaz de llegar al microambiente tumoral, ajá, y es segura, ajá, a ciertas dosis administrada por vía intravenosa. Entonces, Salmonella para que tuviera un mejor efecto, pues prácticamente se ha empleado como un acarreador de una gran cantidad de moléculas, como ustedes están viendo aquí, ajá, con fines antitumorales. En ella se han expresado moléculas citotóxicas, antígenos tumorales, factores e inductores de apoptosis, inmunomoduladores y también ayuda a transportar genes, ajá, con fines antitumorales. Entonces, con estos antecedentes, nosotros lo que habíamos mostrado es que nuestros péptidos BAX-BH3 son funcionales y requeremos un vector para llevarlo a microambiente tumoral y para ello vamos a emplear nuestro Salmonella Typhimurium SL3261, los vamos a expresar en la superficie para que hagan su función. De tal manera que nosotros hemos generado una salmonela que a través de un sistema de autotransporte en la membrana expresa nuestros péptidos permeables. Vean ustedes BAX-BH3 y este péptido permeable incluso le hemos adicionado por ingeniería genética un sitio que permite cortarla y eliminar sobre el péptido permeable para que haga la función que ya hemos mencionado, ¿no? Ingresar a la célula, bloquear el dominio BH3 de la proteína antiapoptótica, restaurar la apoptosis y pues en presencia de la quimioterapia esperemos eliminar completamente a la célula tumoral. A esta construcción o esta salmonela recombinante que lleva en su superficie y que libera nuestro péptido permeable, le vamos a llamar PFBAX-M a partir de este momento. Entonces, aquí solo les muestro la estructura tridimensional de nuestra proteína quimérica PFBAX-M en la membrana de la bacteria, este modelado tridimensional por quimioinformática fue realizado por nuestros colaboradores aquí del Hospital Infantil Federico Gómez. Y bueno, aquí la biología molecular, no vamos a hacer pues no vamos a dar más detalles sobre esto, solo recuerden que vamos a seguir a la proteína recombinante PFBAX-CM. ¿Ok? Entonces, pues lo primero que necesitábamos saber es si nuestra salmonela estaba produciendo estas proteínas quiméricas y bueno, recuerden que nuestro
péptido permeable, tiene un péptido fusogénico, una banderita que nos permite seguirla, el péptido VAX-BH3 y el sitio de corte. Ajá, y esto pues está anclado al autotransportador en la superficie de Salmonella. Entonces, pues queremos que este fragmento salga a la superficie, dirigimos un anticuerpo acoplado a FITC, a Flat FITC, vean ustedes que pues está en la superficie de nuestro salmonella, de tal manera que nuestra salmonella recombinante está expresando esta proteína que tiene nuestro péptido permeable. Todos los demás solo son controles. Aquí no, esta salmonela no libera el péptido, nuestro péptido permeable BACH3. Esta salmonela solo tiene el péptido fusogénico. Esta salmonela no tiene el péptido fusogénico. Esta tampoco. Esta la libera, pero esta no. Solo son controles. Vamos a seguir PFBacterium. Entonces, una vez pues que caracterizamos a nuestra bacteria que expresa en su superficie y que libera nuestro péptido permeable BACH3, la pusimos en contacto con nuestras células de linfoma no Hodgkin. Vamos a seguir usando las células Ramos, que son de un linfoma de Burkitt, y bueno, pusimos en contacto a estas células Ramos con nuestra Salmonella PFBAC-CM y controles, y bueno, le dimos un seguimiento con respecto al tiempo para ver la viabilidad, y vemos cómo se reduce la viabilidad considerablemente solo en nuestras células que pues recibieron las salmonelas PFBAC-CM, ¿no? Estos datos fueron confirmados en experimentos puntuales, no con la cinética, nuevamente confirmando que entre 8 y 10 horas pues teníamos un aumento de la muerte celular, ¿no? Entonces, al igual que en nuestros experimentos previamente con los péptidos, nos preguntamos si esta disminución de la viabilidad era porque estábamos nosotros incrementando o restaurando el mecanismo de apoptosis. Entonces, estas células nuevamente puestas en contacto con nuestras bacteria PFBAC-CM, después de un determinado tiempo, pues analizamos si estaban induciendo un evento de apoptosis, midiendo células caspazo 3 activas y túnel positivas, y vemos claramente un incremento de estas poblaciones en nuestras células de linfoma tratadas con nuestra bacteria PFBAC-CM. De igual manera, pues esto fue confirmado por Western Blot midiendo la escisión de PAR, que es otra manera de poder demostrar que está ocurriendo el evento de apoptosis. Entonces, con estos datos teníamos nuestra salmonela que expresa nuestros péptidos permeables BACH3 en la superficie, inducen in vitro la muerte de las células del linfoma no Hodgkin, y lo que fuimos a hacer posteriormente es emplear nuestra bacteria en ensayos in vivo. Para ello, pues generamos un modelito de genotrasplante de linfoma no Hodgkin humano. Nuevamente empleamos a las células Ramos para generar un tumor en los ratones NuNu, tal como ustedes están observando aquí, y después de que el tumor estaba establecido entre pues, 100 a 150 milímetros cúbicos, que representaban entre 15 y 20 días después de la inoculación de las células, estos grupos de ratones fueron pues inoculados por vía intravenosa con nuestras diferentes salmonelas recombinantes. Y nuevamente vamos a seguir PFBAC-CM, pero con respecto al tiempo se midió el tamaño del tumor, y lo que ven aquí, pues el incremento del tamaño son el grupo de ratoncitos que no recibió tratamiento, solo recibió PBS. Vemos aquí todos los controles que les mencioné. Como ven ustedes, hay una reducción considerable de la masa tumoral, porque ya sabemos que de manera
intrínseca, Salmonella tiene mecanismos para eliminar al tumor, pero que vimos claramente que no eran pues tan eficientes. Requerimos de adicionar un mecanismo, en este caso el mecanismo de inducción de muerte o de restauración de la apoptosis es adicionando nuestros péptidos permeables, y el grupo de PFBAC-CM, vean claramente cómo mantiene el crecimiento tumoral pues a raya, tal como ustedes están observando aquí, al menos hasta los 25 días de tratamiento. Esto es sin quimioterapia. Se hicieron más seguimientos y para confirmar estos hallazgos y finalmente pues analizamos la sobrevida, y que en todos los casos, como estamos viendo aquí, pues al analizarlo a sobrevida a 50 días, pues vemos que solo los ratoncitos que recibieron nuestra Salmonella PFBAC-CM mantuvieron el 100% de sobrevida a los 50 días. Esto recuerden que es aún sin la quimioterapia. Entonces, hasta aquí podemos concluir que Salmonella, que expresa y libera nuestro péptido de la proteína VAX, péptido BH3, pues tiene actividad antitumoral en este modelo murino de genotrasplante. Las preguntas, pues son evidentes ahí, preguntándonos si realmente esta disminución del tamaño tumoral y este incremento de la sobrevida se debía a la presencia de nuestras bacterias en el tumor. Entonces, después de la última inmunización, 5 días después, los ratoncitos fueron sujetos a eutanasia, se obtuvieron las masas tumorales y pues se buscó la presencia de la bacteria y bueno, observamos la presencia de la bacteria e incluso la analizamos y verificamos que aún estas bacterias tuvieran la capacidad de producir nuestra proteína. Ajá, e incluso vean ustedes los cortes histológicos, no sé si logran verlo, pero pues tenemos la presencia de la bacteria en los diferentes tejidos de los diferentes grupos que fueron tratados con los diversos recombinantes. La pregunta también obvia es si este evento de la reducción de la masa tumoral era porque estábamos restaurando la apoptosis. Y lo que vemos aquí es si es, pues si la apoptosis está presente, veremos buscando células caspasa 3 activas, túnel positivas, en un ensayo de inmunohistoquímica, pues observamos el color cafecito, vemos que desde Salmonella hay un color cafecito, lo cual quiere decir que está presente la apoptosis aún con el puro vector, pero esto ya lo sabíamos. Pero vean ustedes la cantidad de células positivas en las bacterias, bueno, en los tumores de los ratoncitos que recibieron como tratamiento PFBAC-CM. Tenemos un incremento de células caspasa 3 activas y túnel positivos, ¿no? Entonces, también finalmente fuimos a analizar si la administración de nuestro tratamiento, pues tenía que ver con a la inducción de pues, la presencia de citocinas que están siendo demostrados que tienen actividad antitumoral, como la IL-12, ajá, e interferón gamma. Y lo que podemos observar aquí es que en los sueros de los ratoncitos que recibieron los tratamientos y que nosotros analizamos, pues la presencia de diferentes citocinas, vemos que claramente hay un incremento de interferón gamma, de IL-12, MSP1 en los ratoncitos que recibieron nuestra Salmonella PFBAC-CM. Entonces, estos eventos que estamos viendo de reducción de la masa tumoral y de incremento de la sobrevida, pues tienen que ver con la actividad de nuestro péptido permeable PAX-TH3. Pero bueno, esto es sin quimioterapia. ¿Qué pasa con quimioterapia? Entonces, para analizar el evento de la
quimioterapia. En uno de nuestros ensayos al inicio mencionábamos que el efecto de nuestra bacteria PFBAC-CM era entre 10 y 12 horas. Sin embargo, a las 2 horas prácticamente no había nada, no había ningún efecto. Bueno, nosotros tomamos esas 2 horas de infección donde no hay ningún efecto, pero y pusimos en contacto nuestras células de linfoma no Hodgkin durante 2 horas con nuestra bacteria PFBAC-CM, 2 horas, y posteriormente adicionamos un agente quimioterapéutico que es vincristina, que se emplea como tratamiento de linfoma. Entonces, lo que observamos aquí, después de las 2 horas de infección, eliminamos la bacteria y ponemos el agente quimioterapéutico, vemos a las 2 y 24 horas un incremento de la muerte celular. Y esto, pues, nos habla y nos indica que la presencia de nuestro péptido permeable VAX-BH3 fue capaz de sensibilizar a la quimioterapia, no solo con vincristina, sino también con otro agente quimioterapéutico como cisplatino. Y bueno, con estos datos fuimos a nuestro modelo murino, nuevamente, como ustedes están observando aquí, y pues inoculamos. Después de generar el tumorcito entre 10 y 15 días, nuevamente es nuestro modelo de genotrasplante de linfoma no Hodgkin humano, y el darle el tratamiento con PBS, con solo vincristina, con salmonela más vincristina, otro de los controles que solo es el pulsogénico, y nuestra bacteria que lleva el péptido permeable VAX-DH3 en sola o en presencia de vincristina, como ustedes están viendo aquí, podemos observar que solo los ratoncitos o el grupo de ratones que recibe Salmonella PFBAC-CM más vincristina es la que inhibe el crecimiento del tumor hasta los 30 días. Cuando les damos un seguimiento a los 50 días, nuevamente vemos un incremento de la sobrevida en este grupo de ratones que recibe Salmonella PFBAC-CM más vincristina, lo cual nos está diciendo que los péptidos permeables VAX-VH3 expresado en nuestra Salmonella entérica atenuada están sensibilizando a la quimioterapia y representan pues una alternativa potencial en nuestra terapia contra el cáncer. Entonces, esto es la historia con los péptidos permeables de BAC. También tenemos el péptido permeable de BAC, de eso no les voy a platicar ahora. Bueno, los resultados también son muy prometedores. Me quiero irme directo a otro evento importante que estamos analizando con Salmonella. Entonces, esta primera etapa hemos demostrado que los péptidos permeables con dominios de proteínas propoptóticas son eficientes para eliminar a las células del linfoma no Hodgkin, y que son eficientes aún cuando son transportadas por nuestro vector bacteriano Salmonella entérica Typhimurium SL3261. Muy bien, también algo importante que estamos proponiendo es que Salmonella no solo es capaz de transportar proteínas o péptidos, sino también, como se mencionaba al inicio, también es capaz de transportar ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, en particular, nosotros analizamos la capacidad que tiene Salmonella de transportar un plásmido que codifica para el gen de la interleucina 12. Ajá, igual analizado in vitro e in vivo en nuestro modelo de linfoma no Hodgkin. ¿Por qué YL12? La YL12, ¿se acuerdan? Mencioné muy al inicio que el evento de Coley que observa desde el inicio que sus pacientes, que tenían erisipela,
de pronto se les reducía el tumor o desaparecían, que no sabíamos realmente qué estaba pasando, solo se identificó que había un evento de inflamación ahí. Posteriormente se identificó que este evento era mediado por interleucina 12 principalmente, ¿no? Entonces, retomando esta consideración y considerando también que la YL12 no está en el mercado, al igual que la YL2, la YL12 y la YL2, la interleucina 2 como terapia antitumoral, fueron analizados prácticamente al mismo tiempo, alrededor de 1990. Ajá, la interleucina 2 está en el mercado, la IL-12 no, porque tuvo muy al inicio en sus ensayos de fase uno y 2 tuvo eventos adversos, como el deceso de un paciente. Y esto fue suficiente para que la FDA pues detuviera el proceso. Entonces, a partir de entonces, diversos grupos de investigación han pues tratado de retomar el empleo de la IL-12 como un verdadero agente antitumoral, porque es muy eficiente para eliminar a la célula transformada, bueno, de activar la respuesta inmune para que se elimine a la célula transformada. ¿Ah? Entonces, estos grupos eh, se han enfocado no solo al empleo de la IL-12 como proteína, porque lo que hicieron los estudios analizando qué era lo que había fallado, pues llegaron a la conclusión que las dosis de interleucina 12 pues habían generado efectos pues adversos, muy drásticos de hiperactivación de la respuesta inmune. Probaron con dosis más pequeñas, reduciendo las concentraciones de IL-12, ya no fueron tan efectivas y entonces tratando de reforzar estos estudios, ahora tratan de llevar a la interleucina 12 al microambiente tumoral y eso es nuestra propuesta, ¿no? Entonces, IL-12, como ustedes están viendo aquí, es una citosina heterodimérica constituida por una subunidad P40 y P35. Una vez que se unen a su receptor en una de las células de la respuesta inmune, son capaces, vean ustedes, de activar a las células NK, NKT, CD4, CD8, y vean todas las actividades antitumorales que surgen como por el empleo de la interleucina 12. Hay disminución de la angiogénesis, hay disminución de la remodelación, hay activación de la respuesta innata y adaptativa, del procesamiento de antígenos, hay activación de las células NK, etc., ¿no? Entonces, se induce una respuesta inmune antitumoral muy eficiente. Entonces, nuestra propuesta es generar una salmonela que lleve el gen de la interleucina 12 y que esto, una vez que se encuentra en el microambiente tumoral, libere la interleucina 12, permita la entrada hacia la célula eucarionte, ya sea la célula tumoral o las células de la respuesta inmune que se encuentren ahí, en un efecto que llamamos bactofección, y bueno, una vez que se encuentra ahí, pues el gen de la IL-12 sea transcrito y luego traducido y bueno, tengamos a la IL-12 promoviendo la estimulación de la respuesta inmune que concluirá con la eliminación de las células transformadas. Para ello, pues nosotros generamos una interleucina 12 que está constituida por la unidad P40, P35. Estamos trabajando con el gen de la IL-12 murina, estas unidas por un linker de glicinas y serinas. Bueno, es importante mencionar que ambas unidades son codificadas en diferentes cromosomas y para garantizar el equilibrio de las dos subunidades, pues las unimos con un linker de glicinas, nos mandamos a sintetizar esta secuencia como un minigen y la clonamos en un vector que llamamos P3-FLAC. Ajá, bueno, como ustedes están viendo aquí, se genera este plásmido
P3 Flag y L12. Y bueno, con este plásmido lo primero que fuimos a hacer es transfectar células Vero que pues no producen interleucina 12. Aquí estamos analizando el mensajero de nuestras construcciones, pues analizando el gen de la interleucina 12 y y también solo la interleucina 12 y nuestra interleucina 12 que lleva nuestra banderita molecular de FLAG también, porque este vector de P3 Flag tiene pues una bandera molecular de FLAG. Entonces, fueron transfectadas y después de un determinado tiempo en cultivo, obtuvimos el sobrenadante y pues empleando un anticuerpo anti-L12, pues identificamos la presencia en el sobrenadante de nuestra interleucina 12 recombinante. Entonces, para confirmar este dato, también el sobrenadante de estas células y los controles, como ustedes están viendo aquí, pues fueron también sometidos a un ensayo de BCA, que perdón, de CBAs, que pues usa la citometría de flujo con perlas acoplados a pues anticuerpos que reconocen a diferentes citocinas. En este caso, pues solo pues se analizaron todas estas citocinas y en el sobrenadante de nuestras células transfectadas solo encontramos a las células, perdón, a la interleucina 12, tanto en células Vero como en las células Ramos que también fueron transfectadas. Recuerden, células Ramos son nuestras células de linfoma no Hodgkin. Entonces, pues tenemos el plásmido, tenemos a nuestros, a nuestra IL-2 en el sobrenadante, la proteína se está traduciendo adecuadamente, pues ahora hay que ver si es funcional, ¿no? Si tiene bioactividad. Y entonces tomamos este sobrenadante cuantificado, porque este ensayo nos permite cuantificar la cantidad de interleucina o de citocina presente, en este caso IL-12, y lo pusimos en contacto con células mononucleares de sangre periférica que previamente fueron activadas para expresar la presencia del receptor de la IL-12. Entonces vemos claramente cómo las células mononucleares de sangre periférica que reciben el sobrenadante que expresa la IL-12, pues son en donde observamos mayor cantidad de células. Es decir, está induciendo la proliferación de estas células mononucleares. Ajá, y es bioactiva. Entonces, con estos datos, sabiendo que nuestro plásmido lleva un gen que codifica para la IL-12 y que este es funcional, pues ahora fuimos eh, a Salmonella, la transformamos con este plásmido empleando electroporación y bueno, aquí tenemos algunas clonas con los plásmidos que llevan la interleucina 12. Entonces aquí ya hicimos una PCR identificando el gen de la IL-12. Estas salmonelas y otros controles fueron empleados para analizar in vitro la capacidad de nuestra salmonela de transferir el plásmido hacia las células eucariontes. En este caso, las células Vero y células Ramos. O sea, verificamos empleando una salmonela que lleva un plásmido para la verde fluorescente. Vean, en todos los casos es positiva, e incluso pues ya con también nuestras bacterias que llevan el plasma de IL-12, la pusimos en contacto con las células Vero y verificamos la presencia pues de nuestro plásmido al interior de la célula, en este caso, y que estuvieran pues produciendo el mensajero de la proteína, ¿no? Entonces, estos datos nos permitieron identificar o que nuestra salmonela era capaz de transferir el plásmido a la célula eucarionte, en este caso a las células Vero y a las células Ramos. Con estos datos, pues fuimos nuevamente a nuestro modelo murino de
xenotrasplante de linfoma no Hodgkin y inoculamos a nuestros ratoncitos con nuestra salmonela que lleva el gen de la interleucina 12. Y bueno, nuevamente lo que ven aquí es el tamaño del tumor. Estos son los ratones que reciben solo PBS. Estos son los ratoncitos que reciben salmonela con controles, que llevan los plasmidos controles. Y esta es los ratoncitos que reciben nuestra salmonela con el gen de la interleucina 2. Entonces vean ustedes cómo se mantiene limitado el crecimiento tumoral y esto incrementa la sobrevida. Nuevamente, al analizar el suero de estos ratoncitos, pues vemos un incremento de la interleucina 12 en los ratoncitos que recibieron principalmente pues nuestra salmonela que lleva el gen de la interleucina 12. Entonces, en conclusión, pues podemos decir que nuestra salmonela entérica atenuada que transporta el gen de la IL-12 e induce su bactofección, reduce el volumen tumoral y incrementa la sobrevida de nuestro modelo en vivo de linfoma no Hodgkin. Entonces, solamente ya para concluir, eh, pues quiero resumir que Salmonella entonces para nosotros representa un aliado en la terapia contra el cáncer al permitirnos, una vez que llegue al microambiente tumoral, pues permitirnos llevar péptidos que promueven la apoptosis, ajá, y o genes que codifican para citocinas inflamatorias que también inducen la estimulación de la respuesta inmune antitumoral. Entonces, pues con estos datos, pues no me queda más que agradecer a pues, los chicos que están haciendo este trabajo, todos ellos pues estudiantes, unos de maestría, doctorado, de pregrado, que están trabajando en los diversos protocolos. Agradezco la colaboración de los diferentes grupos de investigación aquí en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, también de otras instituciones, como ustedes pueden observar aquí, y pues los financiamientos que hemos obtenido a lo largo de estos años en que hemos estado proponiendo esta línea de investigación de bacterias en la terapia contra el cáncer. Bueno, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Gracias, doctor. Muy interesante su charla. Y como lo mencionó, vamos a pasar a una breve sesión de preguntas, comentarios, si los hay. Déjeme ver en las transmisiones si tenemos algunas preguntas. Ok. Una de las primeras preguntas es, ¿qué mecanismos biológicos permiten a Salmonella dirigirse selectivamente a células tumorales y cómo se optimiza esta selectividad en su entorno terapéutico? Sí, gracias. Bueno, muy al inicio solo mencionamos que Salmonella entérica es una bacteria anaeróbica facultativa. Por tanto, cuando se administre por vía intravenosa, que es la manera en cómo se ha estado administrando, ajá, e incluso por vía oral, porque hay protocolos por vía oral, incluso en humanos, llega por el torrente sanguíneo hacia, pues, a todos los órganos. Ajá, eso no, ningún órgano va a quedar exento, ¿no? Sin embargo, pues los órganos blancos son vaso, hígado principalmente. Ajá, y una vez que se encuentre ahí, como ahí no hay ningún problema con la respuesta inmune, Salmonella va a ser eliminada en el transcurso de una semana. Aparte porque estas son cepas atenuadas que no sobreviven mucho tiempo. Sin embargo, cuando llegan al tumor, ya solo por la pura inercia de la presión sanguínea, ajá, y del flujo, ajá, ellas ahí eh, van a llegar, estarán en el microambiente tumoral, y el hecho de que ahí no haya respuesta inmune
les permitirá permanecer, ajá, dado que ahí hay un nicho adecuado. Una, que hay baja concentración de oxígeno, menos de 10 milímetros de mercurio. Hay una gran cantidad de nutrientes ahí y que pues eso le va a permitir sobrevivir y crecer sin ningún control momentáneamente, ¿no? Entonces, lo que yo les decía es que hay varios grupos que aparte de decir, no solo es el microambiente tumoral, no solo es pero no solo es la hipoxia, no solo es la acidez, la liberación pues, que no haya respuesta inmune, la liberación de sustancias también es muy importante. Y mencionaban que Salmonella tiene receptores para diferentes moléculas, como son aquí galactosa, ribosa, serina, ácido aspartico, etc., ¿no? Incluso dicen, bueno, en el tal receptor le ayuda a quedarse en la periferia, tal receptor le ayuda a penetrar el tejido tumoral, tal receptor le ayuda a retenerse ahí, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos. Ok. Ahora, ¿cómo se está tratando de hacer más eficiente la persistencia de la bacteria en el tumor? Porque es importante reconocer que pues, la bacteria, una vez que llega ahí, algunas se quedan y muchas regresan al torrente, ¿no? Entonces, para tratar de mantenerlas ahí, diversos grupos han tratado de generar bacterias, pues vamos a llamarle pegajosas, bacterias que sobreexpresan algunos ligandos para que estos se queden y reconozcan alguna molécula en particular, sobreexpresada solo en la célula tumoral. Nosotros, por ejemplo, estamos expresando en la superficie de Salmonella solo para mejorar su retención. Estamos sobreexpresando un single chain EV, un mini anticuerpo que reconoce el receptor de transferrina. Y ¿por qué? Porque en, el, en la mayoría de los tumores semisólidos y sólidos, incluso los como leucemia, tienen una gran sobreexpresión del receptor de transferrina porque lo requieren para la división celular, no solo para el grupo hemo y esto, ¿no? Sino se requiere para la síntesis de nucleótidos y esto, ¿no? Entonces sobreexpresan el receptor de transferrina para captar mucho hierro. Y en particular, el linfoma tiene una gran cantidad de receptores de transferina. Entonces, nosotros tenemos un mini anticuerpo que reconoce el receptor de transferina. Ya lo expresamos en la superficie de Salmonella a través de nuestro autotransportador y al menos vamos invictos en el trabajo de tesis de uno de los chicos, hemos demostrado que se pega más eficientemente al extracto celular. Entonces hay que llevarlo a ensayos en vivo, es la siguiente etapa, ¿no? Y así hay varios grupos que están tratando de hacerlo más eficiente, ¿no? De que la bacteria se quede más eficiente y esos mecanismos oncolíticos de la bacteria se puedan potenciar, ¿no? Veíamos ahí como el tumorcito, el PBS está hasta arriba, la masa, los controles, los controles constantes, todo esto es evento de salmonela, los mecanismos intrínsecos de salmonela están reduciendo la masa del tumor, pero no es suficiente. Quizá dejándolo más tiempo, esa es nuestra hipótesis, va a permitir eliminar más eficientemente las células, porque va a haber más actividad oncolítica ahí. Incluso quizá logremos reducir el número de dosis de administración de la bacteria, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos un Ujú. comentario. Felicitaciones, doctor Rosendo. Muy interesante su plática. Otra pregunta. ¿Actualmente a esa tecnología se está aplicando en ensayos clínicos? Bueno, sí, el último experimento, está abierto un ensayo, no más recuerdo, es con salmonela. Bueno, debemos de recordar que no solo salmonela se está estudiando, ¿no? Para el empleo de bacterias
en la terapia antitumoral. Tenemos a Listeria monocytogenes, tenemos a Clostridium novi, tenemos a Bifidobacterium, tenemos a Escherichia coli, etc., ¿no? Entonces, el último de Salmonella que vi abierto era para tumores refractarios. Está ahorita, hay un estudio abierto en Estados Unidos, reclutando pacientes para administración de salmonella, una variante de salmonella, este, que tiene actividad contra tumores refractarios al tratamiento. Ok. Otra de las preguntas es, ¿cuánto tiempo podría pasar antes de que esta terapia esté disponible para pacientes? Bueno, le digo, hay varios grupos ya adelantados y avanzados en sus procedimientos, ¿no? Entonces, nosotros estamos todavía con las pruebas de principios. Entonces, necesitamos, bueno, necesitamos generar todas las bases adecuadas para poder, pues, proponerla en su uso en humanos, ¿no? Entonces, eh, el hecho mismo de generar una cepa adecuada, menos, más biosegura, pues va a llevar un poco de tiempo. Entonces, no es inmediato, ojalá, y bueno, nuestra propuesta es que si nosotros, si nuestras propuestas funcionan, emplear, ¿no? Las cepas que ya están disponibles, incluso comerciales. Hay algunas alternativas, por ejemplo, hay cepas vacunales de salmonela, las que te aplican Mm. para ir a algún país endémico, ¿no? Ay, bueno, nosotros pues no necesitamos, pero los extranjeros vienen y se tienen que aplicar la vacuna contra salmonela, como la TY21A. Ujú. Es una salmonela TIFI que incluso, o sea, se está empleando en ensayos ya en humanos precisamente. Eh, Estuvo abierto un estudio en el 21 empleando TY21. Ajá, entonces si nuestras propuestas funcionan de péptidos, de IL-2, o sea, la propuesta es emplear estas que ya están en uso y demostrado para que esto pudiese ser más fácil, ¿no? Vale. La translacionalidad. Sí, en tiempo no lo sé, si eso es lo que me preguntan, realmente sería complicado decirle en 5 o 10 años, no lo sé. Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles son las principales barreras regulatorias y de seguridad que se deben superar antes de que estas terapias puedan ser aplicadas? Sí, les comentaba, o sea, un principal evento es la bioseguridad de la cepa, ¿no? Ok, Entonces, la primera crítica es, bueno, a ver, le vas a administrar a pacientes que per se están inmunosuprimidos, le vas a meter pues una bomba que va a potenciar la respuesta inmune y etc., etc., ¿no? claro. Entonces, ¿qué tanto daño puede provocar? Los primeros, o sea, bueno, los primeros estudios que se tienen en donde no se ha visto realmente un efecto, pues siempre se han hecho con pacientes, pues ya en etapas mucho, muy avanzadas, en donde es complicadísimo poder realmente, determinar si el tratamiento tiene un efecto como no, porque ya están en un estado o en un estadio muy complejo, muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros no hemos visto, bueno, nosotros no, sino los grupos que han trabajado con pacientes, pues no ven evidencias reales porque necesitarían aplicar los tratamientos, pues quizá en estadios menos avanzados, ¿no? Para ver si realmente va a tener un efecto o no. Eso lo vemos nosotros en los ratoncitos. Si nosotros le damos el tratamiento cuando ya está la masa tumoral es gigante, ya no hay manera de poder revertirla tan fácilmente, ¿sí? Por eso quizá hay que administrarla en colaboración con, bueno, en sinergia con la quimioterapia y eso es lo que hemos visto.
¿no? Exactamente se traspola para el humano, ¿no? Entonces hay que tratar de tener algunas evidencias en estadios menos avanzados para que podamos decir con certeza si funciona o no funciona, si realmente tiene toxicidad o no, nuestras cepas, ¿no? Claro, Entonces, se tienen que generar cepas mucho, muy seguras. Les digo, el primer problema es el LPS y ya hay una cepa que es deficiente de LPS. Desafortunadamente parece ser que esa cepa no induce una muy buena respuesta, porque uno de los eventos importantes es que hay que potenciar la respuesta inmune. Y sí, sin el LPS a lo mejor disminuye ligeramente, pero a lo mejor esa cepa, cuando nosotros la armamos con los diferentes mecanismos citotóxicos, pues no sé, a lo mejor ella per se no es capaz de eliminar a la masa tumoral, pero sí cuando yo ya le proporciono un mecanismo extra, ¿no? Como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? El transportar citocidas o llevar los péptidos o incluso quimioterapia, etc., ¿no? Entonces, las barreras de regulación, pues sí son muy importantes al momento porque no tenemos manera todavía de demostrar cepas totalmente bioseguras. Sin embargo, por eso la propuesta es irnos a las cepas que ya están en uso comercial, ¿no? ok, Porque ahí lo único sería es adicionar tu mecanismo eh, que permitirá optimizarlas para la terapia antitumoral. Ahora, estamos nosotros tratando de darle la vuelta a esto. Entonces, lo que queremos hacer es no emplear toda la bacteria, sino algunas porciones de ella, ¿no? Se han demostrado que, que si nosotros mutamos ciertos genes en la bacteria, podemos generar minicélulas. ¿Qué son esos? Son solo porciones de bacteria que no tienen el genoma. Tienen todo, incluso la maquinaria para poder transcribir y traducir. Ajá, haz de cuenta que tendríamos como especie de liposomas, ok, ¿no? Pero serían porciones de bacteria. Y esas se han ya empleado incluso. Vi por ahí un ensayo en donde emplean ya unas minicélulas cargadas con agente quimioterapéutico, en fase uno incluso, en fase uno. Y o sea, son más eficientes que los liposomas, ¿no? Eh, eh, en una proporción de 100,000 a 10,000 moléculas de quimioterapéutico, por ejemplo, ¿no? Y ok. pues con resultados alentadores, ¿no? Entonces ya no metes a la bacteria, ahora es solo una porción de ella. Ujú. Incluso ya saben que se utiliza por 10 a la 8 si no más recuerdo, minicélulas para generar un efecto. Ajá, y obviamente esa minicélula ya no tendría todas las capacidades de la salmonela de llegar sola, de convertirse en una fábrica productora. Habría que proveerla de un mecanismo para que se quede adherido ahí, y es por eso que nosotros estamos trabajando con una salmonela que exprese el mini anticuerpo, para que luego podamos mutarla y generar solo las minicélulas que ya per se nos garanticen que esas minicélulas van a tener un mecanismo de poder retenerse en el microambiente tumoral. Muchas gracias, doctor. Mire, tenemos otra pregunta, tal vez es un poco repetitiva. Ujú, Dice, ¿cómo ha sido la seguridad y la inmunogenicidad en los últimos estudios ujú. clínicos usando salmonela? Excelente trabajo. Sí, es muy buena la pregunta. Sí, es repetitiva en la primer abordaje, pero el segundo es muy importante. Los primeros estudios que se hicieron con salmonella en humanos, pues las de fase uno pues están destinados a generar la seguridad, bueno, a evaluar la seguridad de la bacteria, ¿no? Si realmente no es tóxica. Y bueno, al respecto, puedo decirles que lo que han hecho es, sí, todos tenemos anticuerpos contra salmonela, ¿no? Y si yo inoculo una dosis, seguro que en la siguiente la respuesta inmune va a tratar de eliminarla toda.
Entonces, lo que han hecho estos grupos es ir incrementando la dosis. Ajá, comienzan con 10 a las 7, se van a la 8, a las 9, ajá, por eso a las 9 unidades formadoras de colonia, y de esta manera mantienen la actividad de la respuesta, y incluso en humanos es tolerable hasta este punto. Ajá, y de esa manera ellos están tratando de resolver el problema de la inmunogenicidad, porque en efecto sí, todos tenemos respuesta inmune contra salmonella. Sin embargo, precisamente salmonella, o sea, no todo es en detrimento. Sin embargo, no existe una vacuna contra salmonella totalmente eficiente precisamente porque no induce una muy buena memoria inmunológica. Entonces, eso, en lugar de ser algo en detrimento del sistema, es algo que nos ayuda, porque puede decir que ahorita te ayuda para este tratamiento, pero te puede ayudar para otro. ¿Por qué? Porque al término de determinado tiempo ya lo olvidó el sistema inmune. Y tanto que hay que inmunizarte cada vez que te vayas a un país endémico. Bueno, los que vienen para acá o algunos, los que no comen taquitos en la calle. Ujú, ujú. Pues muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, Sí, le agradecemos que haya aceptado la invitación. Asimismo, les agradecemos la presencia e interés a todos los que nos están viendo y a todos los que nos verán próximamente. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores que son la doctora Raquel Betano Ugalde, el doctor David Naum Espinosa Organista, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Los esperamos en nuestra siguiente charla científica y pues muchas gracias, doctor.